Estudiamos la Biblia nosotros de una manera expositiva, libro por libro y verso por verso. Los miércoles estuvimos estudiando los profetas menores, pero hemos decidido también estudiar un tema que es muy relevante para la iglesia y hemos estado estudiando los distintivos de la Capilla Calvario, o sea, de la iglesia donde asistimos. Este es el tercer estudio. ¿Cuál fue el primero? El llamado de Dios al ministerio. ¿Cuál fue el segundo? Híjole. A ver. El modelo de Dios para la iglesia. Fue increíble. ¿Cómo debe ser la iglesia bíblicamente? Ahora vamos a ver el gobierno de la iglesia. ¿Qué es lo que queremos aprender esta noche? El gobierno de la iglesia. Así es que, continuando con el estudio de los distintivos de Calvary Chapel, esta noche vamos a ver el gobierno de la iglesia. La Biblia dice en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia para nosotros no es una organización, para nosotros la iglesia es un organismo, pero que tiene que estar bien organizado también. Entonces hay una frase que está escrito, dice, amen esta iglesia, permanezcan en esta iglesia y seamos la iglesia. Porque la iglesia no es esta estructura física, este edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros que creemos en Jesús. Entonces, amamos la iglesia significa amamos al tipo que está sentado a mi lado. ¿Qué más? Permanecemos en la iglesia, nos reunimos, somos amigos, llegamos a tener comunión, koinonía, y después seamos la iglesia. Entonces que los seres humanos de este mundo pueda ver que nosotros, este grupo de personas, somos más que alguien que viene a cantar una canción o decir soy cristiano. Vivimos como iglesia. Calvary Chapel, como les dije, no somos la iglesia perfecta. Hay muchas otras iglesias en el mundo. No somos la iglesia perfecta. Cuidado con decir yo voy a la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta, pero sí somos una iglesia diferente. Hay muchas iglesias que tienen sus doctrinas, sus conceptos, está bien, respetamos. E incluso tenemos muchas cosas en común. Yo creo que tenemos más cosas en común que en cosas que no estemos de acuerdo. Pero en las cosas que no estamos de acuerdo tampoco nos ponemos a discutir por eso, ¿no es así? Porque estamos aquí para hacer algo más grande que discutir por esas cosas. Para nosotros, como dije, la iglesia no es una organización. No es que existe un jefe y acá están los empleados, no funciona así. La iglesia es un organismo, o sea, es un organismo vivo, que tiene vida. Y nosotros cuando estudiamos como Capilla Calvario, hay que leer un librito que se llama Distintivos. Todos los que quieran ese libro me avisan y nosotros les damos ese libro. Otro libro que tenemos que leer para entender muy bien este texto es Filosofía de Calvary Chapel. Y si usted ya quiere conocer un poco más de Calvary Chapel, me avisa, le envío una app con estudios de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, por un hombre que se llama Chuck Smith, el que escribió este libro. Y entonces va a conocer que nosotros creemos en la Biblia, vivimos la Biblia, enseñamos la Biblia, ¿o no es así? Pero dentro de eso también hay algo que tenemos que aprender. Entonces, nosotros vemos que hay tres formas de gobierno en la iglesia. Pero a pesar de que hay tres formas de gobierno en la iglesia, tenemos que estar claros. El libro de Efesios capítulo 5, verso 23 dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo, no es el pastor, no es el obispo, no es el arzobispo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces nosotros entendemos que somos seguidores de Cristo, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que creemos en lo que Él dice, no lo que dice una persona. Y para creer en lo que Él dice, lógicamente usted tiene que ir a su casa y tener un hábito que se llama de lectura de la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos gobiernos de la iglesia que han surgido por la necesidad, etc. Dice que tenemos tres formas de gobierno. Primera forma de gobierno, los obispos o supervisores. Pablo escribiendo a Timoteo dice, palabra fiel si alguno en el obispado, que dice, buena obra desea. El obispo es un episcopos o es un pastor, un líder. Dice, buena obra desea. Entonces hay iglesias dirigidas por un hombre, pero también hay iglesias que están dirigidas por ancianos o que se llaman presbíteros. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tanto el obispo como los ancianos o los presbíteros, ¿bajo de quién debían estar? ¿Dirigidos por quién? Por Jesús.
Pero a veces tenemos un problema que de repente queremos gobernar nosotros y no dejamos liderar a Jesús nuestras vidas. Escuche bien. Aquí el escritor dice: he observado que aquellas iglesias que siguen el gobierno de los presbíteros o ancianos muchas veces no buscan realmente a un pastor, sino un asalariado, y su idea de un pastor es alguien que venga a bailar al compás de nuestra canción. Nosotros tiraremos de las cuerdas y si responde y reacciona será un empleado perfecto. Pero si se atreve a querer dar un paso por sí, solo entonces ya lo despediremos. Es el problema del gobierno de los presbíteros. Ellos quitan y ponen al pastor, pero nosotros sabemos, en el capítulo 1 que leímos, el llamado es ¿de quién? De Dios. Es lo que dijo Hebreos, ¿no? Nadie toma para sí esa honra si no es llamado por Dios. Eso es lo que ocurre a veces en el gobierno de los ancianos. La pregunta es, ¿debe estar la iglesia dirigida por los obispos o por la junta de ancianos o por los episcopos o los presbíteros? Hace la pregunta. Escuche bien, estas dos divisiones que acabamos de ver son tan marcadas que hoy en día vemos que ciertas denominaciones llevan a los extremos. ¿No acaso lo queremos a los unos y acaso lo queremos a los otros? Eso es muy peligroso. Pero hay otra pregunta que les hago. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar quién dirige esta iglesia? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Se han puesto a pensar quién dirige las iglesias alrededor del mundo? Es una buena pregunta que debemos hacernos, ¿no? Y es lo que vamos a responder esta noche. Dice, la iglesia episcopal sigue a los episcopos, es una iglesia dirigida por una persona. La iglesia presbiteriana tiene a los presbíteros y es gobernada por la junta de ancianos. El hecho de que ambas existan y puedan presentar una defensa válida en la Biblia está bien. O sea, está en la Biblia. El problema no son las personas, sino quiénes. El problema no es la Biblia. ¿Quiénes son? Las personas. Y qué sabiduría que hay que tener para elegir, ¿no? Pero también hay un tercer tipo de gobierno. Es el gobierno congregacional. Ustedes han escuchado hablar acerca de la iglesia congregacional. Es la más peligrosa. ¿Qué significa esto? Dice, el pastor es empleado por la congregación antes que ordenado por el Señor, quien debe ser la cabeza del cuerpo. Hoy en día como que ha surgido este tipo de gobierno en la sociedad, donde la iglesia decide quién es el pastor, hacen votaciones y ahí es el más popular que llega a ser el pastor. Y ahora les hago una pregunta. ¿Alguna vez el pueblo realmente ha elegido bien un líder en la historia de la humanidad, hablando en lo secular? ¿Han elegido bien? ¿Sabe por qué el ser humano, como las masas, no eligen bien? Porque eligen en función de sus necesidades, de sus emociones y no de sus convicciones. Escuche bien, es como el síndrome de la doña Florinda. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué tiene que ver eso con la iglesia? Porque se trata de liderazgo. Ella vive en un barrio pobre que de repente se cree que es de la clase media, que probablemente una vez fue pobre. Y entonces hay gobiernos que sacan a los pobres de la clase media, pero ahora que son de la clase media, ¿qué quieren? Ser de la clase alta. Entonces sacan al gobierno que los saca de la clase de pobre y ahora quieren otro. Y eso ocurre también en las iglesias. Antes yo solo asistía a la iglesia. Y yo venía, nada más me congregaba, pero bueno, de repente llegué a ser anciano, diácono y hasta pastor asistente. ¿Ahora qué hago? Si yo quiero subir, ¿qué hago? Quito a los que están arriba y comenzamos a pelear. Y entonces la congregación comienza a buscar al más popular, al más guapo, al más alto, lo que sea. Siempre buscamos en función de nuestras preferencias. Eso es muy peligroso. Entonces hay tres formas. Pero nosotros como iglesia, Capilla Calvario, vemos que la forma de gobierno de Dios es teocrático. ¿Y alguna vez usted ha escuchado la palabra teocracia? La palabra teocracia significa gobernados por Dios, regidos por Dios, dirigidos por Dios. Eso es interesante. Cuando Dios estableció la nación de Israel, la forma de gobierno era teocrática. Dios dirigía al pueblo, Dios tomaba las decisiones. No debería ser como otras naciones que tenían un rey que les gobernara, pero la nación de Israel cometió una equivocación. Un día dijeron, Señor, nosotros queremos ser igual a las otras naciones, queremos un rey. Y entonces el Señor se molestó, dijo, ustedes quieren un rey, un hombre que les dirija y no quieren ser dirigidos por mí. Está bien, entonces el Señor, ¿qué hizo con ellos? Les dio. Por tanto, dice, constituynos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primera de Samuel 5. Se ve el hombre como que no quiere vivir bajo la dirección de Dios,
sino bajo la dirección de ¿quién? De un hombre. Y cuando un hombre dirige, es más fácil que se equivoque, ¿sí o no? Le hago una pregunta. ¿Alguna vez en su vida ha tomado malas decisiones usted? Y si usted y yo hemos tomado malas decisiones, ¿qué le garantiza que la persona que piensa que es el jefe de la iglesia no va a tomar malas decisiones? Claro que lo va a hacer. Y mucho más si es una persona carnal, no ora, no lee la Biblia, no se instruye, nada más está buscando él las cosas para él nada más, es muy peligroso. Es muy peligroso eso. Entonces, Dios estableció a la nación de Israel como teocracia, pero llamó a Moisés para que fuera su líder terrenal. Y ahora, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Éxodo? Deberíamos leer para ver el liderazgo de Dios con Moisés, cómo funcionaba. Dios guió al pueblo por medio de Moisés, Dios eligió a Moisés como instrumento para guiar a la gente y la gente así lo reconoció. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que cuando un hombre es llamado a dirigir la iglesia, primero es llamado por Dios, no es llamado por las personas, porque las personas podemos elegir mal. Escuche bien, cuando la situación se tornó difícil para Moisés y las responsabilidades se hicieron demasiado grandes, el suegro de Moisés le vio un día a Moisés sentado atendiendo al pueblo. Venía una persona, ¿sabes qué, Moisés? Tengo problemas, mi prima se ha robado la gallina, ahora ¿qué hacemos, Moisés? Venía la otra, ¿sabes qué, Moisés? Mi suegra me visita 5 veces a la semana, ¿qué hago, Moisés? Y otra venía y decía, ¿sabes qué, Moisés? Mi cuñado me pidió plata y no me paga. ¿Qué hacemos, Moisés? Y entonces observó el suegro y dijo, Moisés, si tú solito sigues atendiendo a toda la nación, vas a morir tú y va a desaparecer la nación. Entonces surge una forma de gobierno que vemos, que de repente el Señor dijo que Moisés tomara a 70 ancianos de Israel y que se reunieran en la tienda de la congregación. Y a estos 70 ancianos, el Señor tomó el espíritu que había puesto sobre Moisés y los puso sobre ellos, de modo que la gente ya no solo acudiera a Moisés, sino también a los otros ancianos. ¿Estamos claros? ¿Cómo va funcionando? Dios elige a la persona, le da una responsabilidad, pero cuando las responsabilidades crecen, ¿qué debemos hacer? Buscar otras personas. Y dice que tenían el espíritu de Moisés. ¿Qué significa tener el espíritu de Moisés? Que tenían un mismo sentir, una misma visión, sabían a dónde estaban yendo. Eso es interesante. Una porción de él estaba en ellos y eran, dice, sabios que estaban ayudando a él a que las cosas sean fáciles para él. Imagínense, el pastor toca la guitarra, toca el bajo, abre las puertas, limpia esto y todo esto. ¿Qué va a pasar con ese pastor? Se va a jubilar a los 40 con un ataque al corazón probablemente. Pero cuando la iglesia es pequeña es fácil hacer eso. Nosotros comenzamos pequeño, ¿no es así? 20 personas venían, 20 sí, es fácil poner una guitarra, fácil. Pero Dios ha ido bendiciendo, van creciendo y de repente ahora ¿qué pasa? Que ya necesitamos más personas. Entonces ahora veamos cómo funciona, que Dios estableció a la nación de Israel como teocracia, pero llamó a Moisés para que fuera su líder. Dios guió al pueblo por medio de Moisés, Dios eligió a Moisés como instrumento para guiar a la gente que él reconoció. Así que el Señor le dijo a Moisés que tomara ¿cuántos ancianos? 70, y así lo hizo. Ahora, Calvary Chapel, ¿cómo funcionamos nosotros? Dice Chuck Smith, sentimos que la forma teocrática es la forma de gobierno que Dios desea para también su iglesia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él estableció el episcopos u obispo, a quien llamamos pastor, el cual es responsable primero ante Jesús y tiene la responsabilidad de dirigir el ministerio de la iglesia local, siendo guiado directamente por Jesús y el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo? Que este hombre tiene una responsabilidad primaria con Dios. Con Dios. Primaria con Dios. Mira lo que dice Efesios, porque Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Hasta el pastor está debajo de los pies ¿de quién? De Jesús. Todos estamos en el mismo lugar. Al pie de la cruz nadie es más grande, nadie es más pequeño. Nada más es una responsabilidad. Entonces, en algunos casos, bajo la autoridad del pastor, en Calvary Chapel,
hay pastores asistentes, los cuales equivalen a los sacerdotes bajo la administración de Moisés. ¿Se acuerdan que tenían como 70? Y también habían los levitas. Mientras la iglesia va creciendo, tenemos que tener más pastores asistentes. ¿Por qué? Por las necesidades. Así funcionan las Calvary Chapels. Entonces dice, los pastores asistentes, dice Chuck Smith, supervisan varios aspectos de la iglesia en el sentido espiritual, tales como grupos de estudiantes de secundaria, adultos solteros, matrimonios, grupos de interés especial. Cuando ellos enfrentan situaciones que no pueden resolver, deben consultar con el pastor, quien al igual que ellos debe estar solicitando el consejo ¿de quién? De Dios. Porque el pastor tampoco lo sabe todo. Entonces, por eso es importante que el pastor permanezca en las Escrituras, porque mientras más problemas y más dificultades hay, más conocimiento bíblico debe tener, porque las cosas de la iglesia se solucionan bíblicamente. ¿Estamos claros? No se solucionan emocionalmente, es que este es mi pan, es que este es mi amigo. No, se solucionan bíblicamente. Duela a quien duela y bendiga a quien bendiga. ¿Estamos claros? También Calvary Chapel tiene una junta de ancianos, quienes discuten y deciden asuntos de la iglesia que son relevantes. Eso dice este libro. Entonces, también dice esto: es necesario tener a hombres de Dios que reconozcan que el pastor ha sido llamado y ordenado por Dios. ¿Se puede imaginar tener un equipo de pastores y ancianos que digan, no, este no es llamado por Dios? Eso significa que va a haber conflictos, dificultades, intereses personales. Y es lo que tenemos que estar claros. Si usted dice, yo no creo que usted, Freddy, es llamado por Dios, Dios le bendiga, vaya a otro lugar donde yo le bendigo que vaya a servir y crezca. Por aquí, muchas gracias. Porque yo estoy seguro que Dios me ha llamado a estar aquí. Y así como mucha gente también. Nunca lo pedimos, nunca lo buscamos, y el Señor ha estado trabajando. Y cada vez uno va pensando y va analizando, Señor, ¿realmente quieres que siga aquí? ¿Me debo mover a otro lado? Yo decía, Señor, yo me quiero ir a otro lado, hacer cosas más, no sé, impactar en otros lugares y todo lo demás. Y de repente, estos 8 días que han pasado, hemos visto cómo Dios ha hecho cosas tan increíbles con esta iglesia, no conmigo, por favor, con esta iglesia, que de repente nuestras enseñanzas han sido vistas, 500,000 personas vieron nuestro canal de YouTube. ¿Saben lo que eso significa? ¿Se ve cómo el Señor puede usar la tecnología y nosotros aquí peleando por ver a cuántos discipulamos? Si esta familia me visita a mí, yo me quedo pensando, mientras nosotros dormimos, el Señor está trabajando y llevando el Evangelio a todos los lugares del mundo. Entonces, por eso debemos estar seguros que el Señor le ha llamado al pastor y que el Señor me ha llamado a mí para apoyar a ese pastor. ¿Estamos claros? El anciano decir, yo sé que el Señor le ha llamado a ese cañarejo, va a estar al lado de eso. Y así funcionan bien las cosas. Y no significa que siempre vamos a estar de acuerdo, no significa que todos van a decir que sí, algunas van a decir, loco, estás mal, o sea, pero no es del Señor y punto. Cuando dicen no es del Señor, ¿qué debería hacer el pastor? Quedarse callado, ¿sí o no? Porque no dijeron, no es nuestro deseo, dijo, no es del Señor. Y tendrán que probar bíblicamente también. ¿Estamos claros en eso? Ahora que tú eres pastor, ¿cuáles son los requisitos? Ahora dice, ¿cuál es el requisito? Dice, como pastores necesitamos ser como Moisés, permanecer en contacto con Jesús para recibir su dirección y su guía. Yo les contara cómo a veces cuando teníamos que movernos de los 3 puentes hasta este lugar, había semanas, casi meses, que no sabíamos a dónde irnos, a encontrar el lugar donde hay estacionamientos, porque de abajo nos decía la municipalidad que no podemos, porque no había espacio para los carros. Y oraba y decía, ¿dónde voy, Señor? ¿Será que debo moverme? No, íbamos a ir por el Hospital del Río y después por otro lado. Pero una noche, mientras estaba reunido con los pastores de la Troncal, estuvimos orando y hablando y de repente dije, voy a abrir el periódico. Mientras comíamos a la medianoche y ahí vi local, Camino Viejo a Baños, ni me imaginaba que existía este lugar. Esa misma hora, como a medianoche, Juanito, ¿no? Les llamé, vamos a ver ese terreno mañana. Y vinieron todos, dijeron, sí, nos ponemos de acuerdo, aquí nos quedamos y aquí estamos. Así funcionan las cosas. Porque es algo grande que Dios quiere hacer con sus vidas, pero debemos ser sensibles ¿a qué? A lo que el Señor dice.
no lo que nosotros pensamos. Mira lo que dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice: wow, yo soy el peor, el más pequeño de todos ustedes, pero a mí el Señor me ha elegido para hacer eso. El Señor lo ha hecho. En otra parte se refiere Pablo a sí mismo: esta gracia se ha dado al mayor de los pecadores. Dice: ¿cómo es que al mayor de los pecadores el Señor le ha hecho el pastor? Al peor de los criminales, al perseguidor de la iglesia. Y 1 Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces no hay por qué jactarse, pues no. Dice: todo lo que soy, lo soy por la gracia. Y entonces, si usted crece, se hace millonario y llega a ser presidente de la república y todo lo demás, es por la gracia de Dios. Y eso es maravilloso. Pablo verdaderamente reconoció que en Cristo él era sin culpa. Así que el requisito clave para un pastor o líder en la iglesia es estar en Cristo Jesús. Es estar en el Señor. Es tener una cercanía, una intimidad, una amistad profunda con el Señor. Más que con tu esposa, con el Señor. Porque del Señor tú recibes las directrices. Muévete, quédate, no hagas nada, calla, habla. El Señor dice eso. ¿Sabes cuándo fue esta semana? No sé si fue el día lunes, que de repente estuvimos conversando con una familia y abrí mi Biblia. Y cuando abrí mi Biblia, ahí estaba escrito algo tan especial que era de mi esposa. Porque yo pedí a Dios que me diga. Entonces escribí una pregunta: ¿será? Y estaba Daniela Estefanía. Pero 2017 leyendo la Biblia. Entonces así funcionan las cosas. Y no solo en las relaciones de pareja, sino en todas nuestras cosas. ¿Será? ¿Debo hacer? ¿No debo hacer, Señor? Ese es importante. Y aquí hay unos requisitos más fuertes todavía. Y dice Pablo a Timoteo: palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Esa frase a veces nosotros nos pasamos por alto, los líderes, pero es necesario. Dice: no, yo quiero ser parte del liderazgo, pero es necesario. ¿Sabías que para ser el pastor asistente de la iglesia Calvary Chapel Golden Springs, que van 15,000 personas allá, el requisito es que hayas estudiado toda la Biblia a través de audios de las enseñanzas del pastor Chuck Smith? Eso escuchamos en la conferencia. Y contaba el pastor asistente que cuando él iba a ocupar esa posición, le dieron una caja con más de 300 cassettes que él tenía que ir a escuchar en su casa, porque tenía que ser un hombre lleno de la palabra de Dios. Por eso dice: palabra fiel si algún anhela obispado, pero es necesario orar, congregarse, discipulado, poner en prioridad las cosas también del ministerio. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra es increíble, ¿no? Pregúntate: ¿qué pensarán de mí los empleados? Hay alguien que viene y dice: pastor, qué excelente prédica, yo quisiera que usted sea el pastor de esta iglesia. Ahí es cuando tienes que preguntarle: pregúntale a mi esposa, porque la irreprensibilidad pasa por allí. Si ella dice: este hombre sí es lo que predica, si vive lo que enseña, es otra historia. Ser irreprensible, que poder ser la persona, lo que soy aquí, lo soy con mis amigos, lo soy con mi esposa, lo soy con mis hijos, yo soy lo mismo en cualquier espacio. Irreprensible, marido de una sola, no andar pensando en una, en otra, y también está aplicado a las mujeres, ¿no? Después, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Imagínense que alguien es el pastor, pero nunca lee un libro, nunca lee la Biblia, no aprende a enseñar. ¿Qué va a pasar con esa iglesia? Y hay muchos de esos casos, ¿no? El pastor nunca estudia en la semana. ¿Qué es lo que hace? Llega el domingo, abre la Biblia, lo que el Señor me diga. Y viene culpa al Señor de su mediocridad en la enseñanza. Eso es muy peligroso. Apto para enseñar. Y para enseñar uno, ¿qué debe hacer? Entonces, ¿qué más dice? No dado al vino. O sea, no borrachín. O sea, no dado al vino, no pendenciero. O sea, no se anda peleando con el uno y con el otro. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, el ministerio no es para hacerse ricos. Ya desde ahorita les digo. Salvo que usted quiera ser un ladrón. Pero como estamos en Calvary Chapel Cuenca, vas a llegar y vas a ver, no, mejor me voy de aquí. O sea, prefiero lo público, va a decir usted.
porque no hay para eso. Después dice, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. ¿Cuál es el primer lugar que debo aprender a gobernar? Mi casa, el lugar, mis hijos, mi esposa. Y dijo gobernar, no ser perfecto, cuidado. ¿Cómo? Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Duro nos toca, señores, no es fácil. Yo también estoy aprendiendo. ¿Creen que cumplo todo esto? No, me falta un montón. Después dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no alguien nuevo porque de repente vienes, si ven, es el peligro a veces. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hoy día recibí una llamada de un joven cristiano y me dice, pastor, qué terrible hacer negocios con los cristianos. No pagan, estafan. Firmamos un contrato, ni a pesar de eso me quiere pagar. Y lo primero que me dijo cuando hicimos el contrato, dice, el obrero es digno de su salario. Con eso comenzamos el contrato, ahora no me quiere pagar. Yo le dije al joven, no digas los cristianos, dile este cristiano que es bien diferente, ¿o no es así? Porque también hay muy buenos cristianos que pagamos, que hacemos bien los negocios, que no debemos a nadie, no estafamos a nadie, ¿sí o no? Y la gente de afuera, ¿qué dice nosotros? Wow, yo quisiera ser como él. Entonces, como líderes es reflejar a Cristo, no únicamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y qué duro fue para mí hacer eso en la universidad también, porque pasé 5 años y medio allí, todos los días, con gente que no ama a Dios. Pero ahí está el desafío que teníamos. Porque es fácil ser pastor dentro de la iglesia, sí, y gloria a Dios, amén, hermano, ya oremos. Sí, no pasa nada. Pero cuando estás afuera, es exigente. Entonces, en Calvary Chapel, el pastor no es un asalariado. Hay muchas iglesias que tienen pastor a cambio de un sueldo. La junta lo emplea, lo puede despedirlo, es asalariado y totalmente responsable de llevar a cabo los deseos de la junta, pues ellos gobiernan la iglesia. En la Capilla Calvario no funciona así. En la Capilla Calvario no funciona así. Entonces, eso es lo que tienen que leer más profundamente en el libro si ustedes quieren seguir. Requisito los ancianos, porque también hay ancianos. Dice, enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo se va a despedir de ellos. ¿Y qué dijo Pablo a los ancianos? ¿Y qué diría yo también si un día debería partir de este lugar? Quizás al cielo, a otra ciudad, a otro país, no lo sé. Esto dijo Pablo a los ancianos. Por tanto, dice, mirad por vosotros. Es que dice, cuídense por favor. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces los ancianos dicen, es el Espíritu Santo que les ha puesto en ese lugar. Y nosotros debemos responder también ¿a quién? Al Espíritu Santo. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué interesante lo que dice al final, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién ganó la iglesia? ¿Quién compró la iglesia? Jesús. Y Él pagó con su vida. Entonces yo soy nada más que alguien con un privilegio que Él me ha dado, y aún siendo inmerecedor, de cuidar a esa iglesia. Después, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entonces para eso están los ancianos. Es que a veces el pastor no puede ver todos, ¿o no es así? Son como los ojos del pastor. Ven que lo que está pasando por acá, entonces ellos deben estar atentos. Dice, pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ellos deben estar pendientes que alguien viene y comienza a hablar mal de la iglesia, a criticar, a ver lo negativo y solo estar juzgando. Ellos deben pararle el carro, ¿no es así? O alguien que comienza a hacer desórdenes, etc. Dice que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Tiene que estar pensando, ¿hacia dónde estoy dirigiendo yo como líder de la iglesia a las personas? ¿Hacia mí o hacia Cristo? ¿Hacia dónde debe ser? Hacia Cristo. Oiga, no se imagina lo maravilloso que es poder dormir uno. Porque si yo estuviera esperando que todo el mundo me siga a mí, me llame a mí, dependa de mí, no podría dormir. Pero como yo sé que el Señor me ha llamado a enseñar la palabra y que ustedes tengan una intimidad personal con Él, yo puedo dormir en paz. Pero las personas que están buscando posición, ganarse a la gente, no duermen ellos. Están preocupados. Oye hermano, y oye hermana, oye, ¿sabes qué esta reunión? ¿Y qué te parece esta otra cosa? Escuche bien.
Por tanto, dice, velad acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo era un pastor increíble. Rogando, tengan cuidado de ustedes mismos, cuiden al rebaño. No es de ustedes, es del Señor. Qué interesante. Entonces, Chuck Smith dice aquí, hablando a los pastores, permítame advertirte que primeramente debe tener ancianos que sean hombres de oración y que reconozcan que Dios lo ha ungido y ordenado como pastor de la iglesia. Porque Pablo advirtió a Timoteo que no se impusiera con ligereza las manos sobre ningún hombre. Después dice, trate de conocer a los hombres realmente lo mejor que pueda antes de colocarlos en posiciones de autoridad. Y aquí está desafiando más al pastor. Es como el matrimonio, dice las relaciones de liderazgo. Es como el matrimonio. ¿Por qué? En realidad uno no conoce a su esposa hasta que no haya estado casada con ella por un tiempo. ¿Qué dicen ustedes los que están casados más tiempo? Sí, es verdad. Muchas veces hay un gran número de sorpresas. Y usted dice, pero es bonita, pero no ha sabido. Bueno, no digo nada, no quiero que le tomen personal. Habrá una oportunidad de enseñar temas de la familia o de no ver en YouTube. Entonces, ¿qué dice? También es importante recordar que usualmente surgen problemas cuando se comienza a tener éxito. Oiga, cuando hay 2, 3, 20 personas viniendo, no hay nada de éxito, ¿no? Pero cuando comienza a tener éxito, dice, y la iglesia empieza a crecer y a hacerse grande, hay muchas personas que tienen deseos de poder. Tienen deseos de poder. Cuando ven que hay dinero en el banco, es cuando hacen sus movimientos para obtener posición y control. Tenga mucho cuidado, escuche bien. Si ve de repente que el Señor está tocando su corazón y quiere enseñar y dice, yo quisiera estar de pastor, hable conmigo. Quizás el Señor quiere que usted sea pastor en algún lugar de esta ciudad y le apoyamos y usted va y dirige. Porque de lo contrario, tampoco queremos frustrar a alguien que el Señor le está llamando, ¿no? No queremos frustrarlo. Puede hacer eso. ¿Qué más? Aquí les voy a contar una historia que él cuenta. Dice, mencioné que es importante no nombrar la junta precipitadamente. Hay un caso que mencionar para ilustrar este punto. El hombre que está a cargo de la congregación coreana en nuestra iglesia es médico. No recibía salario a cambio de su servicio a la congregación coreana. Él se gana la vida como pediatra y especialista en alergias. Esta congregación estaba creciendo mucho, así que dijeron, necesitamos nombrar una junta de ancianos para la congregación coreana. Así pues, este hombre designó a algunos miembros, me pidió que asistiera al servicio para imponer las manos, y así lo hice. Está hablando Chuck Smith. Esa misma semana en la que se les habían impuesto las manos y orado por ellos, al ser nombrados como miembros de la junta, llevaron a cabo una reunión en la que le pidieron al pastor que renunciara. Y la junta que viene a pedir al pastor que renuncie, le dijeron lo siguiente: renuncia a su práctica como médico o renuncie como pastor. Sentimos que nos hace falta un pastor a tiempo completo y su práctica le está alejando del ministerio. Él estaba deshecho, no sabía qué hacer. Me preguntó mi opinión y yo le dije: despide a la junta de ancianos. Dios te ha llamado para ser el pastor de esa congregación y no a la junta directiva. Despídelos. Así los instituimos una semana y los destituimos la siguiente semana. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ellos no son, ellos deben ser de apoyo. Entonces, igual yo tengo un trabajo secular, que alguien me diga, deja de trabajar, es decir, está pagándome las cuentas, ¿no? Pero a veces tenemos que tener cuidado. ¿Qué más? De los ancianos hay algo muy lindo que ellos hacen y ustedes aprovéchense de ellos. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién. A los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, hay muchas historias donde a veces los ancianos son realmente una gran bendición. Dice Chuck Smith que los ancianos, el consejo decide y se convierte en una defensa para el pastor. Son el sistema de defensa. Ellos protegen a la iglesia. Pero si ellos comienzan a levantar polvo para destruir la iglesia o la reputación de los líderes, ¿qué va a pasar? Vamos a dañar una iglesia. Por eso, si usted no se siente conforme, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Vaya y comience lo suyo. Nadie se va a enojar. Le hemos de apoyar. Por último, dice la Biblia, que dice esto de Calvary Chapel: todos somos diáconos. ¿Qué significa esto? El ministerio de ayuda era la esencia de la función del diácono, porque también hay los diáconos o los ujieres. Ellos se encargaban de las instalaciones, ellos se encargaban de las necesidades de la congregación y de ayudar a las personas.
Ellos son los que hacen que usted esté sentado en unas sillas limpias. Ellos son los que hacen que las puertas estén abiertas antes que usted venga, que el piso esté limpio, que haya papel en los baños, que todo esté limpio. ¿Quién hace eso? Los diáconos o los ujieres. Son personas que quizás nunca en la vida le verá aquí ni tocando ni enseñando, pero hacen que esto esté limpio, hacen que esto sea funcional, que los estacionamientos estén bien organizados. Eso hacen ellos. Y por eso dice en Hechos 6:3 también: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. En todo lo que hacemos debe imperar la espiritualidad, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. ¿Estamos claros? Bien sencillo. La iglesia no es complicada en la Capilla Calvario. Nada más los requisitos, sí, pero es necesario, ¿no es así? Y usted va a casarse con alguien, pero es necesario que tenga un trabajito, que no tenga sida, que se bañe de vez en cuando, o sea, ¿sí o no? ¿Es necesario o no es necesario? Claro que es necesario. Que cree en el Señor Jesús, que tenga valores o estándares altos. Todos esos son necesarios, pero es necesario. Y también en la iglesia el Señor ha puesto muy claro. Conclusión, póngase de pie. Entonces, Calvary Chapel, creemos que el modelo de Dios es que el pastor sea dirigido por el Señor. Así es que usted ore por este pastor para que cada día busque la dirección del Señor, y ayudado por los ancianos. También ore por los ancianos. No olviden que a pesar de que podamos ser personas espirituales, hay el enemigo que trata de destruirnos. Puede poner pensamientos, ideas para desunirnos. Debemos orar profundamente por la unidad de la iglesia, para descubrir la mente y la voluntad de Jesucristo para su iglesia. Esto a su vez es implementado por los pastores asistentes. Ellos ya trabajan a tiempo completo en la iglesia. Ellos están ahí para apoyar en todo lo que se necesite para la iglesia. Oramos, mis amigos. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, por este momento. Gracias por enseñarnos y desafiarnos a construir una iglesia que glorifique tu nombre, una iglesia donde tu nombre y tu palabra sean respetados, honrados, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú añadas más obreros a esta iglesia, Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos, dice tu palabra, pero nosotros pedimos, Señor, que estos hombres sean llenos de tu Espíritu Santo, que tengan la convicción, Señor, de que estamos aquí para hacer de este tu reino más grande de lo que nosotros imaginamos. Y a los que estamos sirviendo aquí, Señor, guárdanos de la tentación, llénanos del Espíritu Santo y dirígenos a hacer siempre las cosas que te agradan a ti. En el nombre de Jesús, amén.